Entonces, lo primero para comprender los enteros es comprender los números naturales. Los números naturales son como los enteros desde el 0 hasta los enteros incluidos negativos. Entonces, los naturales son solamente los positivos y el 0. Entonces, lo primero es comprender, de hecho, primero están los naturales y luego uno crece hasta los enteros. Entonces, antes de empezar a ver algunas propiedades y aplicaciones de los números naturales y los enteros, es importante establecer su naturaleza. O sea, cómo son, qué tienen de especial los números naturales. ¿Por qué se llaman números naturales, entre otras cosas, y cuál es su naturaleza? Entonces, resulta que en el siglo XIX, bueno, los números existen desde hace mucho tiempo, pero en el siglo XIX, un matemático italiano que se llamaba Giuseppe Peano, eh, axiomatizó la aritmética y los números naturales. Entonces, él definió los números naturales como los números que se construían a partir de una constante y de una función que se llamó sucesor y 5 axiomas fundamentales. Entonces, el señor Peano, en el siglo XIX, eh, publicó lo que se llaman los axiomas de Peano, que se volvieron digamos que son hoy en día el fundamento formal de lo que son los números naturales. Entonces, si uno quiere entender qué son los números naturales, los números naturales son unos números que se construyen a partir de un número inicial, que lo vamos a llamar el cero, y de una función que lo que hace es, a partir de un número, digamos, como decirme quién es el siguiente. ¿Sí? Entonces yo tengo una constante y una función. Aquí empezamos a tener eh, los conceptos que manejamos en la unidad pasada, funciones. Entonces, sucesor es una función que recibe un natural y vuelve un natural y que cumple los siguientes 5 axiomas fundamentales, llamados axiomas fundamentales de la aritmética. Entonces, el primer axioma es que esa constante, que normalmente se escribe así, le podemos poner cualquier símbolo, pero digamos aquí ya la conocemos como el cero, entonces el cero es un número natural. Entonces, lo primero es, esa constante que yo me inventé es un número natural. Ese es mi primer axioma. O sea, ya tengo un número natural. Mi segundo axioma dice que sea cual sea el número natural que yo tenga, el sucesor de ese número también es un número natural. O sea, dice, si yo tengo un número natural, su sucesor también es un número natural. O sea, segundo, la función sucesor produce números naturales a partir de números naturales. Eso es lo que dice el segundo axioma. Tercero, dice que el cero no es sucesor de ningún natural, sea cual sea el número natural que yo tenga, sucesor de ese número nunca va a dar el cero. O sea, el cero no es el sucesor de nadie. Cuarta propiedad. Dados cualquier dos números naturales, si el número natural, si el sucesor de n es igual al sucesor de m, entonces n es igual a m. O sea, la función sucesor que me dirán tiene que ser 1 a 1. ¿Sí? Esa es la propiedad de ser inyectiva. Entonces, leyéndolo al revés diría, si un número natural es diferente de otro, entonces sus sucesores son diferentes. Esa es la contrapositiva. O sea, no puede pasar que dos números diferentes tengan el mismo sucesor. No puede pasar. La función sucesor es 1 a 1. Y quinta axioma de Peano es que dado cualquier subconjunto de números naturales, si ese subconjunto cumple con que el cero está ahí, en ese subconjunto A, y que dado cualquier elemento de ese subconjunto, el sucesor también está ahí, entonces no hay más posibilidad a que ese subconjunto sea exactamente el conjunto de números naturales. Es decir, si un subconjunto de números naturales, yo puedo mostrar que el cero está ahí y que cada cualquier elemento que esté ahí, su sucesor también está ahí, entonces ese conjunto tiene que ser igual al conjunto de números naturales. A este axioma se llama el axioma de inducción, porque en ese axioma está basada la técnica de demostración por inducción. Pero por ahora, lo importante es que me están definiendo un conjunto simbólico. Esto por ahora es un conjunto simbólico que tiene al menos un elemento, que es el elemento inicial, la semilla, la llaman el cero, entonces va a ponerle cualquier símbolo, ese símbolo se llama el cero, y luego dice que
los otros elementos se construyen a partir de aplicación de la función sucesor. Dice aplicar la función sucesor siempre da otro natural, siempre da un número natural que no es el cero, porque el cero no es el sucesor de nadie, que además el sucesor de dos números diferentes nunca es igual, o sea, si n es diferente de m, el sucesor de n es diferente del sucesor de m, y que además todos los subconjuntos de naturales que cumplan con esta propiedad es el conjunto de números naturales, tiene que ser completamente el conjunto de números naturales. El punto 4 cuando es nm, ¿cómo se entiende? Eso. El punto 4 dice que la función sucesor es inyectiva. Eso quiere decir que dos números no pueden tener, dos elementos diferentes no pueden tener el mismo sucesor. Ya voy a hacer un dibujito con eso, José Antonio, para ver si así queda más claro. Y vuelvo y te pregunto si quedó claro y si no, volvemos a entrar allí. Dime, Santiago. Sí, el axioma 5 se lee así. Para todo A, subconjunto de los naturales, o sea, coja cualquier subconjunto de los naturales y que cumpla la siguiente propiedad, que el cero pertenece a ese conjunto y que dado cualquier elemento de ese conjunto A, el sucesor también está allí. Entonces, si se cumplen estas dos, entonces puedo concluir que ese conjunto A es completamente el conjunto de naturales. El único conjunto que puede tener al cero y que si un elemento está, el sucesor también está ahí, es el conjunto, es todo el conjunto de números naturales. No puede ser más chiquito que eso porque si el cero está y si dado cualquier elemento ahí, el sucesor está, entonces eso es exactamente el mismo conjunto de números naturales. Y lo vamos a usar más adelante cuando veamos la técnica de inducción. Por ahora, ¿qué me interesa que miremos? Voy a pasar aquí a la página y en esta página están los mismos axiomas, pero voy a empezar a tratar de dibujar ese conjunto de números naturales que está definido por los axiomas de PA. O sea, voy a tratar de hacer, digamos, como les digo, yo voy a tratar de dibujar los elementos de ese conjunto. O sea, aquí en esta cajita, espera un minuto. Aquí en esta cajita, voy a dibujar el conjunto de los números naturales. O sea, los naturales, los naturales van a quedar en esa cajita que acabo de dibujar ahí. Los naturales. Entonces, según el axioma número 1, el cero es un número natural. Entonces, hay un elemento, le pongo el puntico, que es el cero. Porque el axioma 1 dice que hay un elemento que es el cero. Entonces, ya tengo un elemento en el conjunto de números naturales. Luego, el axioma 2 dice que dado cualquier número natural, S de n también es un número natural. Entonces, como tengo el cero, entonces S de cero, voy a ponerlo así, digamos que si cero, voy a poner una flechita así, para significar que le apliqué el sucesor, entonces este señor sería S de cero. Y este señor también es un número natural. Entonces ya tenemos dos números naturales, el cero y el sucesor de cero. Ahora, yo no podía, perdón, me devuelvo, podría haber pensado que sucesor de cero volvía a ir al mismo cero. Entonces resulta que el axioma 3 dice que no, que el sucesor de nadie da cero. O sea que si hay un sucesor del cero, no puede ser el mismo, tiene que ser otro diferente. Luego tiene que haber otro señor que sea el sucesor de cero para que se vaya cumpliendo los axiomas de Peano, que dice que todo número natural, el sucesor es un número natural, pero como el número natural, como el sucesor no puede ser el cero, entonces el sucesor del cero no puede ser el cero, tiene que ser otro diferente. Entonces ya tenemos dos números naturales, el cero y el sucesor de cero. Ahora, como este es un número natural también tiene un sucesor. Entonces, también tiene un sucesor. ¿El sucesor podría ser el cero?
¿Qué dice? El sucesor de este podría ser el cero. No, porque es 1 a 1. No, bueno, no, 1 a 1. Inyectiva. Sí, sí, pero no, pero eso no rompería el ser inyectiva porque no tendría dos que tuvieran el mismo sucesor. El cero sería el sucesor de cero y el sucesor de cero sería el cero. No, esa no rompe la inyectividad. Lo que rompe es la tercera, que dice que todo número natural, que su sucesor nunca es cero. El cero no es sucesor de ningún número natural, exactamente de eso. Entonces, como el cero no es sucesor, entonces no puede ser el sucesor de este, ni de este, ni de ninguno. Por lo tanto, esta flechita, ¿qué pasó aquí? Por lo tanto, esta flechita no puede ir. Por lo tanto, el sucesor de este segundo, que sería el sucesor del sucesor, ya voy a mirar que me escribieron, del cero, tiene que ser uno diferente. No puede ser este, puede ser el mismo. Esa es la otra pregunta. ¿Podría ser el mismo el sucesor de... Entonces, antes, bueno, sí. Entonces, pregunta, ¿podría el sucesor de este ser el mismo? Entonces, ahí sí lo que me dijeron ahorita, no porque la función S es 1 a 1. Y entonces aquí tendríamos el cero da este y el 1 y el siguiente da este. Y entonces tendríamos dos diferentes que el sucesor es el mismo, lo cual está prohibido por el número 4. Por lo tanto, tampoco puede ser el mismo. Luego, el sucesor del cero tiene que ser otro diferente al cero y otro diferente al sucesor de cero. Ahora, este señor, voy a ver qué me escribieron antes de seguir. Eh, ese es cero, exacto, eso. Entonces, ahora voy, este señor, este señor ya tiene un sucesor. Este señor ya tiene un sucesor. Este señor también tiene que tener un sucesor porque el 2 dice que todos los números naturales tienen un sucesor. Todos, no hay ninguno que no. ¿Podría ser el cero? No, porque el axioma 3 prohíbe que sea el cero. ¿Podría ser el siguiente al cero? No, porque entonces no sería 1 a 1. ¿Podría ser el mismo? No, porque entonces no sería 1 a 1. Luego la única opción es que el siguiente, o sea, este señor que es el sucesor de del sucesor de del sucesor de cero, cierro, cierro y cierro. Entonces, este señor tiene que ser diferente. Y entonces, si yo quiero dibujar todo el conjunto de números naturales, ¿qué me va a pasar? Que el siguiente de este tiene que ser diferente, no puede ser ninguno de los anteriores. Y el siguiente de este tiene que ser diferente, no puede ser ninguno de los anteriores. Y el siguiente de este tiene que ser diferente, no puede ser ninguno de los anteriores. Y el siguiente de este tiene que ser diferente, no puede ser ninguno de los anteriores. Y así sucesivamente, tin, 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 tin. O sea, nos limitamos solamente a casos discretos, o sea, números naturales, sí. Solamente, o sea, Este es esta es la estructura del conjunto definido por Peano con sus axiomas. La estructura del conjunto definido por Peano con sus axiomas es de esta pinta, en la que cada número, cada elemento tiene un sucesor, cada elemento tiene un único sucesor, porque no, la función es 1 a 1. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué se le parece uno esto? Pues se parece, es idéntico a lo que nos han enseñado, que son los números naturales, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente, ¿cierto? Tin, 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 tin. Y los números naturales nunca terminan. Los números, estos números, de Peano, los números que define Peano tampoco terminan. Y todos, este es el siguiente, este es el siguiente, este es el siguiente, es lo mismo que pasa aquí. Por lo tanto, este conjunto que definió el señor Peano es idéntico al conjunto que nosotros conocemos como números naturales. O sea, su estructura es la misma estructura de números naturales. O sea que los axiomas de Peano describen la estructura de los números naturales. ¿Sí? Ahora, fíjense que esta estructura
terminó siendo descrita con los primeros 4 axiomas. Nunca utilicé el quinto para hacer este dibujo, porque la pinta, la estructura de los números naturales se la dan los primeros 4 axiomas. El quinto es el que me va a permitir después concluir que ciertos conjuntos son los naturales, pero eso lo usamos después. No sé si hay inquietudes hasta allí, o si está clara que los números, que esos axiomas representan los números naturales. Un conjunto que cumpla con esos axiomas tiene la misma estructura que tienen los naturales, pensando que el sucesor es el sumarle 1. Entonces, el sucesor del 0 sería el 1, el sucesor del 1 sería el 2, el 2 el 3. Solo que aquí no tenemos todos esos símbolos, solamente tenemos el 0 y la función sucesor. Entonces, tenemos el elemento 0, el elemento sucesor de 0, el elemento sucesor del sucesor de 0, el sucesor del sucesor de 0. Pero, ¿cuántas veces hay S aplicado? En cada uno de esos hay tantas S aplicadas como el número que ese puntico va a representar. Entonces está representada el 1 porque hay una S, está representada el 2 porque hay 2 S, está representada el 3 porque hay 3 S y así sucesivamente. Luego, realmente, con esta axiomatización, uno captura la esencia de los números naturales. Los números naturales son números que se crean a partir de dos elementos. Una siembra inicial en el conjunto y una función sucesor que cumpla con esas propiedades. Y entonces, con eso ya tenemos modelados formalmente los números naturales, con estos solo 5 axiomas. De hecho, por ahora con los 4 primeros, porque el quinto no lo hemos usado para nada. Y eso es lo que llamamos la naturaleza de los naturales. Esa es la naturaleza de los naturales, un conjunto. ¿Y qué es lo que lo hace discreto? Pues que es paso a paso, paso a paso, y paso a paso, y paso a paso. Todo esto es discreto. Eso es diferente. Si estuviéramos los números reales, entre el 0 y el 1 habría números, pero no, pero aquí estamos en los números naturales, que no hay nadie entre el 0 y el sucesor de 0, no hay nadie. Entre el sucesor de 0 y el sucesor de 0, no hay nadie. Y así, esta es la naturaleza de los números naturales. ¿Listo? Bien. Dicho eso, entonces dijimos que íbamos a hablar de los enteros. Pues, ¿qué son los enteros? Pues los enteros, si vuelvo a dibujar otra vez, los enteros, si aquí está el 0, pues los enteros simplemente le hacemos una copia de aquí para allá, de lo mismo que sucedía hacia la derecha, y a esto los llamamos, son los mismos números naturales, pero le ponemos un menos para llamarlos los negativos. Entonces tenemos, esos son los enteros. Los enteros no son más que dos copias de los números naturales. Ah, de acuerdo, por eso ellos, estos axiomas no son de los enteros, sino de los naturales. Tienes razón, Jason Alex. Es, esta, esta, estos axiomas los cumplen son los naturales. Los enteros son coger los naturales y pegarles con una copia para el otro lado, ¿cierto? Eh, y entonces, de alguna manera, uno de alguna manera como que los enteros no cumplen ese axioma de que el cero no es sucesor de nadie, porque el cero sería el sucesor de menos uno, ¿cierto? Y el menos dos y el menos uno del menos dos, y el menos dos del menos tres y así. O sea, tienes razón. Eh, pero acuérdense que entonces uno ve los naturales como los ve, o sea, los naturales los vemos como lo que son. Y en la clase pasada, en la última clase de funciones, vimos que hay una biyección entre los naturales y los enteros. Luego, el hecho de que los naturales, los enteros crezcan como hacia el otro lado también, no es obvio para que haya más, sino que hay el mismo número de que aquí. Como que uno podría ver eh, los enteros, los enteros como saltar de a dos o saltar de a dos aquí, y entonces me va dando los pares y los impares son los mismos números enteros. Pero no nos confundamos con eso. Tienes razón, en los enteros ya el sucesor, sí, el sucesor es el primer sucesor. ¿Sí? Pero igual el resto sí se sigue cumpliendo. Eh, luego la función es 1 a 1. Luego realmente el sucesor de estos no podría ir para allá atrás porque
porque tendría dos sucesores en cero. Pero bueno, bien la pregunta. Por eso estos son los axiomas de los naturales. ¿Listo? Bien.